Bueno, inicialmente tenemos un cuadro comparativo acerca de una ficha técnica del artículo y de la película que anteriormente vimos. En cuanto al artículo, el autor o autores de estos son Catherine Crespi, Ximena Vergara, Chris Hooper, Sona Oksuyan, Sheng Wu y entre otros. En cuanto al autor de la película, tenemos que fue realizada por Steven Soderbergh. El título pues, del artículo vendría siendo Childhood Leukemia and Distance from Power Lines in California, a Population-Based Case Control Study. Y pues la película está titulada como Erin Brockovich. Bueno, en cuanto a la publicación y distribución, el artículo fue publicado por la revista British Journal of Cancer en 2016 y pues la película fue dirigida por Universal Pictures en Estados Unidos y Canadá y por Columbia Pictures, que es una editorial internacional. En cuanto al número de páginas o duración, en cuanto al artículo tenemos pues que tiene una cantidad de 115 páginas, pero nosotros nos basamos en la página 122 y 128. La película tiene una duración de 131 minutos, es decir, 1 hora con 11 minutos. Y por último tenemos la fecha y el lugar de publicación, que el artículo pues fue publicado en febrero 19 del 2016 y en mayo del 2016. En cuanto a la película, pues esta fue publicada el 17 de marzo del año 2000. Bueno, y ya pues continuando con lo que dijo la compañera anteriormente, tenemos pues la identificación de las palabras clave que relacionan tanto al artículo como la película. Y están, por ejemplo, los registros de cáncer. Esto es muy importante pues, para llevar como un control de este tipo de patología. También tenemos pues, los casos diagnosticados. En el artículo se basaba en los casos diagnosticados de leucemia y en la película los casos de diagnosticados con los diferentes tipos de cáncer, como estaba, por ejemplo, el leiomiosarcoma, el condrosarcoma también estaba en la película, también estaban los tumores de origen benigno y de origen maligno en los riñones y eh, muchos tipos de cáncer. Eh, También tenemos, por ejemplo, lo que son los factores de riesgo, que se relaciona mucho en el artículo y la película, porque el factor de riesgo del artículo eran como, o sea, la exposición a las líneas de energía de alto voltaje, y aquí básicamente era eh, la mayor exposición a la zona geográfica esta, se llama Hinckley. Y sí, pues que esto básicamente en esta zona de Hinckley, el principal factor de riesgo era el agua contaminada que tenía cromo 6, que este es un tipo de cromo hexavalente tóxico que produce cáncer. Y tenemos el Programa Nacional de Casos de Cáncer registrado, como dije ya anteriormente, pues para llevar un control y demás. Bueno, en cuanto a los objetivos, tenemos como objetivo principal identificar lo que son los factores de riesgo para los diferentes tipos de cáncer. ¿Sí? Ah, en el artículo se basaba en la leucemia. ¿Sí? El principal factor de riesgo, como dije ya anteriormente, era una mayor exposición a las líneas de alta tensión, sí, a las líneas de energía de alta tensión o de alto voltaje. Y aquí, en la película, es la mayor exposición a esta agua contaminada en la zona geográfica de Hinckley. ¿Sí?
contaminada de cromo 6 hexavalente. Y en la reducción de factores de riesgo, también esto es muy importante porque se baja lo que son la incidencia y la prevalencia de estos casos. En los controles epidemiológicos de tipo retrospectivo, esto pues principalmente lo que se basa es, por ejemplo, cuando los individuos presentan esta enfermedad y se hace o sea, como especie de un viaje en el tiempo, donde estas personas que están ya diagnosticadas de cáncer, se hace como una línea de tiempo y se tiene, por ejemplo, 10 años, 20 años hacia atrás, donde estos no tenían esta patología. Entonces se hacen lo que son deducciones y demás. Continúa nuestra compañera. Bueno, ahora en cuanto a las preguntas que mis compañeros y yo sacamos para relacionar el tipo de estudio y el proceso metodológico fueron, primero, porque el sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica y el agua de Hengen pueden representar un riesgo para algunos tipos de cáncer. Segundo, cuál es la relación entre el lugar de residencia de las personas y la prevalencia de la enfermedad. Y tercero, cuál es la relación entre el tiempo de exposición de ambos factores de riesgo, tanto para el artículo como para la película, con el daño irreversible de la enfermedad. Por otro lado, tenemos que, ¿cómo consideramos nosotros que contribuye el artículo y la película vista anteriormente para la formación como futuros profesionales? Y en este caso podemos decir que es de suma importancia conocer todos los riesgos que una enfermedad abarca. Por eso es que la película y el artículo nos aporta mucho, conocer el riesgo de diferentes tipos de cáncer. En este caso, sabemos que si vive cerca de alguna fábrica que tenga transmisiones de electricidad podrían ocasionar un cáncer, o en una fábrica que tiene aguas que pueden también producirnos un cáncer, nos sirve mucho para futuros casos. Por otro lado, este tipo de estudios son necesarios para ampliar nuestros conocimientos, así nos permitirán estudiar casos que pueden ser útiles si llegan a ocurrir futuras endemias. Nos permiten conocer probables incidencias y prevalencias de esta enfermedad en específico, y pues así tener un poquito más de campo y tener una información un poco más amplia. Muchas gracias.